Hola, hola, muy buenos días a todos, buenas noches a todos, bienvenidos a este super live donde hablaremos sobre las entrevistas de trabajo aquí en Canadá. Así que vamos a ver, vamos a aprender hoy qué es lo que no se debe hacer en las entrevistas de trabajo. Hola Paola, Masha, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Por favor, déjenme saber si me escuchan bien, por favor. Y me van contando desde dónde se están conectando, ¿vale? Bueno, aquí los estoy viendo, se están conectando ya bastante. Vamos haciendo la conexión en este momento con Facebook y con YouTube. Hola, hola María, Hola, bienvenida. hola Vivi, ¿cómo estás? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. ¿Sí? ¿Ustedes me Perfecto, me escuchan bien? encanta. Por favor, que nos confirmen para poder empezar. Sí, estamos aquí como probando audífonos, pero yo te escucho muy bien. Me encanta, súper. Aquí están agradeciendo, aquí estamos felices con María de poder compartir con ustedes este super live, porque de verdad que hayamos hablado con María, pues se habla mucho en estos momentos de cómo encontrar trabajo en Canadá, Sí, pero al final todos se quedan en querer encontrar trabajo, luego se quedan en hacer la hoja de vida, el currículum, que para eso tú tienes unas guías, una asesoría súper especial, sí. y pero falta el tema De la de la entrevista. entrevista, porque es que Sí. ahí, te lo juro, en serio, aquí muchos de la comunidad me decían, es que he presentado 50 entrevistas y no me llaman de ningún lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo diferente? De eso Sí. vamos a hablar hoy. Perfecto, Vivi. Sí, como tú lo dices, el tema de la entrevista, aunque yo creo que se le ha hecho mucho énfasis en el tema de hagamos bien nuestros currículums, hagamos bien nuestra cover letter, optimicemos nuestro perfil de LinkedIn, pero a la final la entrevista es lo que nos va a dar el trabajo. Al final es eso, es como cómo sabemos vender nuestro perfil a los empleadores y de qué manera, y pues porque finalmente cuando nos llaman a una entrevista, un empleador sabe que tú eres la persona indicada. La entrevista es como para reafirmarlo, como para saber, ok, voy a confirmar que esta persona es quien dice ser, y pues, o sea, la mejor forma es a través de una entrevista. Entonces creo que a veces cometemos errorcitos que no nos damos cuenta y bueno, venimos hoy a desmentir algunas cosas, sobre todo enfocado al mercado laboral canadiense, que tiene como ciertas estructuras en la entrevista y bueno, pues estamos en un momento perfecto donde las personas están aplicando a ofertas de empleo, están recibiendo entrevistas. Vamos a hablar aquí un poco de qué no hacer en este momento. Exactamente. Y de paso también yo les contaré un poco de cómo estuvo mi entrevista, ¿no? Porque yo trabajo también aquí en Canadá y tuve unas preguntas que digo, pucha, aquí que contesto. Afortunadamente yo había asistido a un curso que me habían hecho en la francización donde me explicaban cómo funcionaba aquí el tema de la entrevista. Qué contestar y qué no contestar, cosas que yo no tenía ni idea. ¿Sí? Sí, Entonces de eso vamos a hablar hoy. Por favor, María, cuéntanos un poquito más de ti. Yo les he enviado a la gente que me ha escrito tu información, que eres especialista en el tema, pero si nos puedes tú contar. claro que sí, Vivi. Bueno, les cuento un poco. Mi nombre es María, me encuentran como Masha en Canadá. Yo soy profesional de recursos humanos, tengo más de 12 años trabajando para recursos humanos en área de desarrollo del talento, reclutamiento. Hoy en día trabajo en compensación y bueno, mi misión a través de mi red es ayudarlos a todos ustedes a obtener una oferta de trabajo en Canadá. ¿Cómo lo hago? Ofreciendo muchos, digamos, ofreciendo servicios, ofreciendo información sobre el mercado laboral canadiense, ofreciendo información sobre vías migratorias a través de la vía del trabajo. Y bueno, tenemos los servicios que les ofrezco de optimización del perfil laboral, eh, optimización de su perfil de LinkedIn, preparación de entrevistas y demás. ¿Todo para qué? Pues para que puedan encontrar la oferta de sus sueños aquí en Canadá. Entonces hoy vamos a la entrevista. Ya tenemos Sí. nuestro CV listo, ya tenemos todo perfecto. Ya la agencia o la empresa recibió nuestro CV, ¿verdad? Ujú, Y sí. si nos llaman, como tú decías, es porque ya les interesó lo que escribimos allí, ¿vale? Exacto, exacto, Vivi. Es bueno que sepamos eso, que cuando nosotros entramos a una entrevista, el empleador o el reclutador o quien nos esté entrevistando ya sabe que tú eres la persona que ellos quieren. Ya por tu currículum estás cumpliendo con los requisitos. Entonces ellos solamente van a entrar es a corroborar. Hay dos cosas que son esenciales en un proceso de selección, lo que es el fit en la posición y lo que es el fit cultural.
Entonces, en el momento del fit de la posición, ellos ya se habrán dado cuenta con tu currículum, cumples con el job description, cumples con lo que ellos quieren. En la entrevista es hacer un fit cultural, es hacer como ese clic. Y realmente, aunque uno cree que uno se debe como preparar muchísimo para una entrevista, te voy a decir un truco muy importante, Vivi, y es que en una entrevista gana la persona que más haga clic con el reclutador o con el hiring manager. Si tú sientes que hiciste clic, que conectaste con la personalidad de la persona, sobre todo con el jefe, si el jefe te hace una entrevista y sientes que hicieron un clic, ya tienes mucho que ganar y muchos puntos en esa entrevista. Sí, ahí yo, digamos que va primero a desmentir uno de los mitos, ¿no? Que es que el mejor es el que tiene el puesto. Y no siempre el mejor, técnicamente hablando, es el que tiene el puesto. Y eso me Mm. explicaban a mí en la francización y me decían, mire, si usted llega diciendo, no sé, ¿por qué tienes que contratarte a ti? ¿Por qué tenemos que contratarte a ti? Porque es que yo soy el mejor, yo soy la mejor, o sea, yo soy la mejor en tal software, yo soy la que mejor lo hago, yo soy la que más Sí, tengo experiencia, yo soy la que de una vez te van sacando, porque aquí la cultura es de trabajar como equipo. Aquí sí, no importa que tú seas el mejor, importa que seas el que más capacidad tengas de aprendizaje y de adaptación. Y eso es algo exacto. que es muy diferente a Colombia en ese Sí, aspecto. total, total, exactamente. Pero Vivi, yo quisiera preguntarte algo antes de entrar en materia, porque a mí me han hecho entrevistas que a veces uno queda como, wow, esto es muy loco. Yo quiero preguntarte si a ti te han hecho alguna vez alguna pregunta rara o que tú digas, esta es la pregunta más loca que me han hecho en alguna entrevista, que tú te acuerdes. No, pues realmente yo ya había preparado las preguntas que suelen hacer aquí Ujú, y las preguntas que me hicieron justamente tenía que ver con las preguntas que me dan acá. sí, Para mí la pregunta, digamos, que más difícil me parece de responder ujú, es ¿cómo te ves en 5 años? ok, ok, Porque digamos que tú sabes, uno sabe la teoría, pero como todavía no estoy adaptada del todo a cómo se hacen aquí las entrevistas, porque afortunadamente tengo mi trabajo y está ujú, estable, sí, uno hay cositas que uno como que no se atreve a decir. Sí, por ejemplo, sí, el tema del salario y todo eso. Hay temas que uno dice, fue puchi, si ya que digo esto, ¿será que está bien? Si ya que digo lo otro, estará mal. Y lo ujú, que me enseñaron a mí era que siempre que yo no sabía qué responder, o porque yo no sé qué hago, estar más y digo que quiero buscar otra empresa mejor, si quiero avanzar, o sea, no sé. Entonces yo lo que sí, aproveché fue esa pregunta, me dejó muy marcada, porque yo lo que hice fue aprovechar ujú, que yo sabía que tenía un defecto, que era mi nivel de idioma francés, que no es tan sí, fluido. Entonces, lo que hice contestando fue, en 5 años me veo hablando muy bien francés para poderme muy bien. comunicar excelente con todos los de la empresa y los clientes que también tengan la empresa. O sea, Está aproveché muy una bien. debilidad mía que yo sé que tenía y que se notaba porque me tuvo que repetir en algún momento una pregunta. Ujú, La aproveché con esa pregunta para hacer el clic, cambiar claro, eh, y pues aquí a la gente le encanta que tú aprendas el idioma de ellos. total. Entonces, De, la disposición mía era de, me encanta este idioma y tengo toda la disposición de aprender. Va total. por Y ahí. creo que ahí tú ya les demostraste que tu intención de desarrollarte, sí, de desarrollarte tanto profesional como persona, y el tema del francés, pues obviamente es un tema que en Quebec es muy Y importante. de ego, exacto. Exacto. Entonces ahí tú ya les demostraste que esa es tu intención, que no eres una persona como que tampoco tan ambiciosa de yo en 5 años quiero tener tu posición o yo en 5 años quiero ser gerente o senior manager, sino más bien como yo en 5 años me quiero desarrollar en esta área. Entonces fue muy bien, realmente muy buena pregunta. Gracias. Sí vale la pena realmente ese tipo de asesorías, como Sí, lo que estamos haciendo hoy, porque uno realmente aprende muchos tips. La es última que verdad. voy a decir antes de la verdad, yo voy a empezar a preguntar a ti, Sí, es que me hicieron la pregunta de, bueno, ¿y cuál es tu experiencia en esta área? Yo trabajo en un área de ingeniería de estructuras sí. y yo no tengo como profesión nada relacionado. Ujú, Manejo el mismo software, pero para temas diferentes, no para el tema de ingeniería, arquitectura y eso. ujú. Entonces me dicen, bueno, ¿y tú qué experiencia tienes? Y a mí me han dicho en el college, cuando van a buscar trabajo, así diga que están pidiendo 2 años de experiencia, lo que sea de experiencia, ustedes tengan en cuenta que el tiempo de estudios también es experiencia. Sí, ¿Sí? Entonces exacto. yo las contesté, claro, tengo 2 años de experiencia,
de 8 a 3 de la tarde estudiando sobre estos temas y mis clases favoritas son las de estructuras. Hicimos este Sí. tipo de proyectos, o sea, aproveché la pregunta para contar un poquito más de mí que no decía la hoja del currículum, que yo ya sabía Total. hacer de estructuras. Sí, total. Y eso también pasa mucho, Vivi, con las personas que son recién graduados, porque finalmente el recién graduado y la persona que no tiene experiencia en un tema o que está cambiando de carrera, pues siempre va a haber esa pregunta, ¿tú cómo puedes aportar a esta posición en especial si no tienes experiencia o qué tipo de experiencia tienes? Y eso que tú hiciste es totalmente válido. Es hablar de los proyectos en los que has estudiado, es hablar de las experiencias trabajando en grupo, trabajando en temas, liderando equipos de trabajo, sobre todo también en el tema que tú tenías de estructuras, pues qué tipo de experiencia tenías en proyectos de estructura en el estudio. Entonces, eso es súper válido y eso es experiencia teórica finalmente, que todo cuenta. Y cuando yo tengo estas simulaciones de entrevista con mis clientes y en general con todas las personas que me preguntan, yo siempre le digo, en una entrevista y en un proceso laboral no hay nada escrito en piedra. A usted usted finalmente lo que tú quieres es demostrarle al empleador que tú puedes hacer una tarea y a veces tu actitud pesa más que el conocimiento que tengas. Si tu actitud es una persona que quieres aprender, que te sientes, que eres proactiva, que mira, yo no tengo experiencia, pero aprendo muy rápido, pero me interesa, me apasiona el tema, eso pesa más que la persona que llega acá diciendo, tengo 10 años de experiencia y he manejado esto y esto y esto, porque al final, si tú tienes 10 años de experiencia para un cargo que de pronto no los necesite, pues es un riesgo para la empresa, ¿no? Que de pronto te puedas ir en cualquier momento. Entonces, vale más la actitud. Y ahí tú lo demostraste, o sea, no tenías experiencia, pero miren, yo aprendo, Vengo con yo toda la tuve actitud. esto. Total, total, exactamente. Así es. Tal cual. Bueno, ahora yo voy a preguntar, Sí. porque estamos aquí con lo que no se debe hacer. Ok, algo que pasa mucho aquí en Canadá es que las cosas se toman como con calma y como con tiempo, ¿no? A veces uno envía un currículum y se Ujú. tardan bastante en responder. Y a uno como que ya se le olvida, ¿sí? Como que, ay, recibo la llamada y ¿qué hago, no? Ahí, Sí. ¿qué nos aconsejas? ¿Qué hacemos después de enviar el currículum? Porque hablábamos, digamos que muchas veces llega el momento de la llamada y no tenemos ni idea, ni ya sabemos, de tantos currículum que hemos enviado, no Mm. tenemos ni idea de qué empresa nos están llamando, yo a qué puesto fue que me programé, yo, cuál es la empresa para a ver si sé un poquito de qué me están hablando. Claro. Mira, Entonces, ahí error de número hecho, uno, ese es el error no número uno saber realmente nada de la de la empresa. empresa. Total, miren, yo siempre les recomiendo que cuando estén haciendo un proceso de búsqueda de empleo, de verdad, tómense la tarea de también llevar un registro. Lleven, o sea, no cuesta nada y de hecho en mis asesorías y en mi paquete de optimización yo siempre les mando un formato de registro de todo, o sea, tiene como un Excel, es muy sencillo, pero de verdad lleven un registro de todas las ofertas a las que han aplicado, la empresa. Algo que yo siempre recomiendo hacer es pónganse en contacto con alguien de esa organización, sea un reclutador, sea un hiring manager, pero que usted tenga el contacto de alguien en esa empresa es muy favorable. Pero mira, el primer error que tú estabas diciendo, de verdad, nunca lleguen a una entrevista sin saber nada de la empresa. O sea, porque finalmente lo que háganle, o sea, de verdad es muy seguro que una de las preguntas que te hagan es tú qué sabes de esta empresa. O preguntas como, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿O por qué quieres trabajar para este cargo? Y el tema de la empresa y ese tipo de preguntas es para saber si tú realmente estás interesado en la empresa o mandaste currículums por todo lado sin saber si realmente quieres o no el puesto. Y la empresa quiere saber, finalmente, yo de algo he notado de Canadá, es que las empresas también, con el tema, por ejemplo, viví tan solo el cover letter, que es como una carta de motivación. Los empleadores canadienses tienen, o sea, son un poco recelosos en ese sentido. A ellos les gusta que tú demuestres que quieres trabajar para ellos. Entonces, no hay nada peor que llegar a una empresa, a una entrevista y no ver, al menos tienes que averiguar la misión de la empresa. Fue primordial la misión, la visión, los valores. Algo que yo siempre digo, aprovechen esa página web o aprovechen LinkedIn para tomar esos valores de la empresa y de alguna manera conectarlos con tus propios valores. Qué chévere sería que te preguntaran, ¿tú qué sabes de nuestra empresa o por qué quieres trabajar para nosotros? Y tú tomas esos valores de la empresa y de alguna manera empiezas a conectar. Mira, un valor de esta empresa es el servicio al cliente. Yo soy una persona que mi pasión es servir, por ejemplo. Entonces, qué chévere hacer esa conexión antes de llegar a la entrevista.
también primordial, o sea, si la empresa es una empresa, por ejemplo, de yogures, hombre, tómate la tarea de tomarte un yogur antes de la empresa, antes de la entrevista, Sí, total. que sepas qué hace la empresa, porque si llegan y definitivamente no tienes ni idea, es como, bueno, mira, te dimos Siguiente. exacto, te dimos varios días para que al menos hicieras un poco de research, un poco de investigación. Aprovecha esos 2 días para hacerlo. En serio, eso es Sí, súper valioso. para poner un plan, un ejemplo, ¿no? Eh, yo, en mi caso, en mi entrevista que hice en el último trabajo que tengo, Ujú, eh, me hicieron la pregunta al final, que esa me corchó, no la preparé, tú sí la tienes ujú, dentro de tus tips de entrevista, sí, es el tema de, al final que te dicen, bueno, ¿y tienes una pregunta? Y yo no tenía ninguna pregunta preparada para hacer. Y lo que yo hice ujú, fue, como no tenía ninguna pregunta, lo que yo hice fue decirle, no, realmente no tengo ninguna pregunta porque estoy tan entusiasmada de trabajar para esta empresa que yo ujú, ya sé que ustedes son una empresa de ingeniería de estructuras que tienen proyectos tanto comerciales como residenciales, como ujú. tal tipo de proyectos, que trabajan en tales provincias, que ustedes hacen esto y esto y esto. Si yo llego y hablo después de temas de arquitectura, de otros temas que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen, que es Sí, específicamente estructura, pues voy a quedar súper desconectada. sí, Entonces yo total. de enterada, yo ya dentro de la misión está trabajar, que a ustedes les encanta trabajar con personas que estén motivadas, que no sé qué, yo realmente estoy súper motivada, estoy Ujú. súper contenta de poder trabajar con ustedes, me encantan los proyectos que ustedes han hecho y me encantaría poder aprender en esta empresa porque es el área que más me gusta de lo que yo Claro, estudié. Y en este con eso. momento, antes de continuar, quiero por favor pedirles a todos los que se encuentran aquí conectados desde Facebook, YouTube e Instagram que por favor le den abajito por ahí a algún lado donde dice compartir para poder llegar a muchas más personas en live y que nos puedan ver, porque esa es información muy Sí. valiosa que le puede servir a muchísimas personas. Entonces, ayúdenme a compartirlo en todos los grupos, por todos lados, para que la gente se pueda conectar. Perfecto, compartir, compartir. Vivi, de lo que tú me estás contando, de las preguntas al final, y ese es uno de los tips que yo siempre doy. Lleguen con 2 preguntas al menos, no con 1000, o sea, no con 5 preguntas, porque ya es como, bueno, ¿cuántas preguntas nos va a hacer? Pero sí al menos 2 preguntas. Y mira, una de las preguntas que yo siempre, a mí me encanta hacer y pues me parece que es una pregunta súper válida. Y de hecho tú medio la contestaste con lo que les dijiste, porque una pregunta muy válida es decirles, miren, ustedes cómo miden el éxito en esta posición, cómo poder saber, o en inglés sería como, how do you measure success in this position? Eso a mí me encanta, sobre todo porque si tú les dices de una vez a ellos, explíqueme ustedes cómo pueden medir el éxito en esta posición, ya primero es muy válido para ti, o sea, es muy útil que te digan como, mira, yo en un par de meses esta posición se mide porque tú hayas hecho este proyecto, porque tú hayas hecho esto, porque hayas logrado eso. De paso, ya te están haciendo un gran favor porque si te escogen, llévate eso en mano diciendo como que ellos esperan esto de mí. Pero digamos, esa es una de las preguntas que tú podrías hacer y esa es mi recomendación. Nunca lleguen sin preguntas porque esas preguntas son válidas al final. También el reclutador y el empleador quiere ver o sea, tú que tanto estás interesado en la empresa. Tienes preguntas para hacernos y si nos dices no tengo preguntas es como, ok, bueno, realmente pues es mejor No que te hagas interesa preguntas. mucho. Sí, Total, total, exacto. pero Y te otra, lo juro que ese es un punto que ya marca una diferencia entre lo que sucede en nuestros países acá, porque es que a mí nunca o sea, yo no me acordaba que me habían explicado que aquí hacen al final esa pregunta. ¿Tienes preguntas? Y yo sí, quedé, ups, o sea, uno queda de verdad un poco sorprendido y eso también se nota, ¿no? En los gestos y la sí, gente queda como, pero tienes que total. tener preguntas preparadas. Sí, es Entonces, verdad. ahí, lo que no tenemos que hacer, como esto es de lo que no tenemos que hacer en una entrevista, lo que no tenemos que hacer es, uno, vamos hasta ahora, Ujú, no saber nada de la empresa, ujú, y para eso la recomendación es guardar un registro. sí, Pero ¿qué me recomendaban a mí? Que ese registro, obviamente tú lo tienes en Excel, todo completo, con tus fechas, con todo el registro, pero carguen en su maletica, en su bolsillito, en su cartera, un pequeño resumen de eso que tienen hecho. ¿Por qué? sí, Porque ustedes los pueden llamar estando por en fuera cualquier de momento. casa, no tienen el acceso a su paquetico, pues a abrir la página
Mm. y van a quedar completamente perdidos. De hecho, ¿Sí? pues mira, Vivi, en ese sentido, sí quiero dar como un alivio. Y es que el empleador canadiense muy pocas veces te llama de imprevisto. Es muy rara vez. Y no sé si a ti te pasó en tu entrevista, pero a uno siempre le mandan un correo Una cita, previamente. sí, es verdad. Sí. Entonces, ahí ya digamos te están medio preparando para la llamada. Entonces, como que no tienes excusa llegar a la entrevista o a la llamada y no saber, porque ya ellos previamente, porque el empleador canadiense es muy, de verdad, muy, Metódico. muy metódico y muy polite, muy respetuoso con tu tiempo. Muy Entonces, respetuoso del tiempo. sí. Sí. Entonces no te van a llamar de imprevisto, ellos siempre te mandan un correo, te dicen cuándo estás disponible, escoge un par de fechas, escoge la fecha correcta y ahí es cuando te vamos a llamar. Entonces ahí es un alivio para saber que nunca nos van a llamar como, ay, bueno, ¿y de dónde me están llamando? O sea, Sí, es, es verdad, tienes toda razón. Yo lo digo es porque una amiga también trabaja en tema de reclutamiento aquí en Quebec y mm, ella me decía que ya se llama, ha avisado que va a llamar, sí, hora con todo como tú acabas de decir, y llama y no tienen ni idea, no se acordaban, no tienen nada a la mano, no saben ni total. siquiera de qué la están llamando, de cuál de todas las empresas la están llamando. O sea, ni por Sí. eso se preparó. Entonces, No, sí, eso sí ya es el colmo. pero Eso sí, sucede bastante, total. sucede también. Sí, a mí me ha sucedido. Como reclutadora me ha sucedido. Sí. Bueno, Otro punto, siguiente punto, siguiente lo que punto. no se debe hacer. Aquí María me pasó los temas que vamos a tratar. Por favor, quiero que nos cuentes un poquito más Sí. sobre hacer preguntas sobre la compensación y los beneficios. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo Eso se hace? ¿No se hace? A mí me encanta eso porque no es para nada malo hablar de compensación. Al contrario, yo siempre promuevo que hablemos de compensación. La compensación acá se debe negociar. Es un tema que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países como no, yo acepto lo que me den y ya, y listo, y no. En Canadá sí se debe hablar de compensación, pero no en las primeras entrevistas. ¿Por qué? Porque finalmente la compensación, Vivi, es una motivación extrínseca. Es decir, si tú te vas a un empleador solo por el tema de la compensación y tú empiezas desde entrevista número uno a hablar de, bueno, ¿y cuánto es el salario? Es más, si te dicen tienes preguntas, nunca pregunten cuánto es el salario, ¿sí? Ni los beneficios, porque Muy finalmente buen tip. sí, exacto, no vayan a hacer esa pregunta, por favor. Pero realmente lo que quieres buscar en esas primeras entrevistas es demostrar tu trayectoria profesional, demostrar que tú eres la persona y que tu motivación va más allá de un tema compensatorio. Y hay otro tip bien importante ahí, Vivi, y es que tómenlo, o sea, sáquenle el jugo a ese tema de la compensación y déjenlo hasta el final. ¿Por qué? Porque es que si tú dejas el tema de la compensación hasta el final, vas a tener más poder de negociación que si lo haces al principio. Si lo haces al principio, apenas te están conociendo. Mientras que si lo dejas hasta el final, ya en la tercera, cuarta entrevista, ya tú estás más dentro que fuera, ya están seguros que te quieren y ahí el poder de negociación es mucho mayor y ya vas a tener tú más el poder. Y ese punto que acabas de mencionar es súper importante porque hay algo que pasa y es que aquí se negocia el salario. Por eso es que aquí entre la Exacto. gente no se habla nunca de cuánto te pagan a ti, cuánto te pagan a ti. Es luego Ujú. súper irrespetuoso. Aquí nunca se le pregunta a los compañeros de trabajo cuánto se ganan porque dentro, para el mismo cargo hay diferentes salarios. Porque Sí. fue una negociación del jefe contigo. No es una escala que para todo el mundo igual. Y justamente los chicos de finanzas en Canadá, en la cuenta de Instagram, me hacían esa pregunta. Que te preguntaban a ti que cómo hacer para el tema de mejorar la brecha salarial entre los latinos Ujú. y la gente de acá. Y básicamente Sí. yo creo que esa brecha que hay es porque no sabemos que toca negociar. Pues No a mí me llegó, sabemos. por ejemplo, mi Exacto. propuesta de trabajo, ya Sí. me llegó la propuesta para las prácticas, para hacer el Ujú. stage, y de una vez con propuesta laboral por 6 meses. Sí. Y me decía, se llama así, se llama propuesta laboral, y me decían Ujú. el valor que me van a pagar en las prácticas, el valor que me van a pagar después, y que en 6 meses se renegociaba el valor Ujú. y las condiciones. Sí. Yo simplemente mandé aceptando, o sea, yo nunca, Nunca lo nunca se me negociaste. pasó por la mente que Claro. tenía que proponer algo. Y les Exacto. resulta que ellos siempre, el precio que te mandan, que tendrían en la propuesta, siempre está por debajo de lo que ellos realmente pueden pagar, porque están acostumbrados a que la gente siempre pide un poco más. Y es Sí. como, no tienen ni idea. No, Y un total. amigo sí está con un precio más alto, que Sí. llegó igual que yo, porque él sí presentó la propuesta y yo no.
No eres la única, a mí también me pasó. O sea, eso uno lo va aprendiendo en la marcha. Mira, el tema de negociar también, yo digo, hay otra cosa que es muy importante hacer antes de una entrevista. Ahí hablábamos de no llegar a preguntar por el salario, pero siempre sí hagan una investigación previa. Y eso lo pueden Súper hacer. importante. Claro, porque si te llegan a preguntar, y eso es normal, te llegan a preguntar o sea, cuáles son, Tu aspiración tu salarial. aspiración salarial. Y yo no digo, ok, de una vez digan una cifra, no, al contrario, pueden hablar de un rango antes de haber hecho una investigación previa. Investigación. Hay páginas, en Canadá está llena de páginas, Indeed es una, Payscale es otra, Glassdoor es otra página, ¿qué más? Talent.ca es otra página donde pueden hacer como una investigación de cuánto se gana esa posición en particular, el promedio en Canadá, y con eso ya tienen una idea de cuánto deberían decir en su aspiración salarial. Si no se atreven a decir una cifra, lo más importante es dar un rango, pero siempre digan, estoy dispuesto a negociar o básicamente, o también acompañen esa respuesta como, pero mi prioridad es el desarrollo interno, para que no quede como que esa es mi cifra y ya. A mí me encanta responder esa pregunta. Miren, este es mi rango porque hice una investigación previa anterior, pero quiero que sepan que mi prioridad es poder ingresar a la empresa, poder contribuir, poder desarrollarme internamente y por eso estoy dispuesta a negociar y que espero ser compensada justamente por esta posición, básicamente. Buenísima tu respuesta, me encanta. Mejor dicho, voy a repetirme este live después y me lo voy a apuntar Sí. porque está muy buena tu respuesta. A un amigo le pasó eso, le pasó que se Ujú. presentó una entrevista de trabajo para un cargo, él hizo la Sí, investigación, pero a buenísimo. veces esos precios que están en el mercado son para personas que ya tienen mucha experiencia o que tienen experiencia aquí en el país. Y ellos, pues sí, aquí también Ujú. valen la experiencia que tú tengas por fuera del país, pero al Total. principio ellos necesitan una experiencia es canadiense. Entonces a Sí, veces te dan un salario de aprendiz mientras te adaptas y después sí te ajustan. exacto. Entonces no siempre, entonces mi amigo se lanzó de una vez con el precio de los que ya tienen experiencia canadiense Ujú. y le dijeron, no, o sea, eso se lo va a pagar, es una persona que ya tenga, ya conozca cómo es el Experiencia. mercado de acá, o sea, no, y él dijo, no, pues yo puedo negociar, y no, o sea, no quiero que te quedes aquí sabiendo que no te vas a sentir bien, Total, ¿sí? Entonces, total. pues Así tampoco, es. eso es Sí, muy ni tan tan. exacto. Sí, sí, sí. Hacer la investigación previa, básicamente. Pero sí, no darle digamos, tanta importancia a ese A tema de ese la valor, compensación. sí, Exacto. Déjenlo para el final, en serio, úsenlo a su favor. Déjenlo al final, que ya tienen ustedes el poder de negociación al final. Tercera entrevista. me encanta, excelente. Ujú. Eh, claro, porque es que al final no solamente estamos hablando de negociar un valor como tal en salario, sino de otra cantidad de beneficios que también Claro. se entran a negociación en temas de seguros privados de salud, en temas de aportación a la pensión, o sea, hay una cantidad de servicios adicionales que ahí es cuando, Claro. en esos servicios adicionales es cuando empiezan las empresas como a pelearse en sus trabajadores para quitarle la empresa a un trabajador a otro y así, es a Sí. partir de esos pequeños beneficios extras que dan. Eso Sí, era sí, al sí. final. Total. Así como para cerrar esa pregunta súper rápido, cosas que sí se pueden negociar, Vivi. Vacaciones se pueden negociar horarios, algunas empresas ya son más flexibles en el tema del horario, entonces, ¿por qué no traerlo a colación, pero ya al final? Exacto. Al Ujú. final, ¿cuántas entrevistas? Es que a mí me hicieron Mm. solamente una, pero yo creo que voy a Ok, aprender de la empresa. A mí me la hizo directamente mi jefe, ok, eh, porque pues yo iba sí, recomendada por un profesor de mi college. sí, Entonces, ok, digamos que ya tenía como un conocimiento de cómo era yo en el college. perfecto. ¿Cuántas Depende. entrevistas hay entonces? Depende del nivel de cargo, Vivi. Estamos hablando, por ejemplo, de un nivel bajito, claramente pueden haber solo una o dos. Si estamos hablando de un nivel mucho más alto, un senior, un manager, pueden llegar hasta cinco o seis, de verdad, no tiene límite. Yo obviamente las empresas que te hacen como 10 entrevistas, pues ya te pondría tú a pensar como, uy, Dios mío, o sea, si es así la entrevista, ¿cómo va a ser el trabajo? Pero yo digo, cuatro entrevistas. Yo para mi última empresa me hicieron cuatro, precisamente. Y yo ya sabía que a la cuarta era porque ya estaba más adentro que afuera, pero igual no negocié. O No, sea, igual no negocié. no, es que a uno le da, no sé, uno como que Sí, tiene, uno está acostumbrado como a estar por allá agachado y hay gente por allá sí, arriba y aquí las cosas cambian, ¿no?
Total. bueno, hace parte de la experiencia. Bueno, quiero Exacto. en este momento invitarlos a todos a que me escriban en los comentarios del live cómo van. ¿Les ha gustado el tema? ¿Seguimos? ¿Paramos? Porque nos propusimos 40 minutos y ya casi llegamos al final, pero si están muy Sí, animados, llegamos a la hora, ¿verdad, María? sí, claro, claro. Está bueno Entonces el tema. quiero que por favor me escriban los de Facebook, los de YouTube, los de Instagram, cómo les parece. Me escriben por favor y Excelente. Dicen excelente. los que están preguntando si vas a grabado, sí, vas a grabado en las tres plataformas. ¿Ok? Sí, sí, sí. Súper Bueno, ahí. siguiente, que lo que no debemos hacer en una entrevista, Ujú. jolín, ¿cómo el tema de responder las preguntas? ¿Qué Sí, tan larga es la mm, respuesta? ¿Qué tan corta? ¿Cómo saber si estoy hablando demasiado, estoy hablando poco? sí. Ayúdanos con esta partecita. Claro, Vivi, mira, ese tema, yo digo, hay que hablar siempre. Miren, algo que nunca se debe hacer, responder con monosílabos. Responder sí, responder no. No, eso nunca lo hagan. Siempre respondan más allá de lo que le están preguntando. Así sean preguntas cerradas. Es raro que te hagan una pregunta cerrada, pero una pregunta cerrada podría ser como, ¿tienes experiencia usando tal máquina? Sí, claro, tengo experiencia usando esta máquina. De hecho, en mi última entrevista o en mi último trabajo usé esta máquina de tal manera. Pero miren, nunca hagan eso, nunca sean monosílabos y tampoco lo contrario. Nunca hablen de más. ¿Por qué? Porque tampoco queremos llegar a aburrir a la persona que nos está entrevistando. Miren, una recomendación que yo siempre doy para este tipo de preguntas que se nos van un poco de largo es utilicemos técnicas que ya de verdad están escritas, técnicas como CAR, que son contexto, acción y resultado, o la técnica STAR, que es situación, tarea, acción y resultado. Eso es básicamente cuando te hacen preguntas del tipo, háblame de alguna vez que tuviste que eh, atender un cliente difícil, ¿sí? Tell me about a time when you have to. Esas preguntas básicamente están esperando el reclutador que tú utilices estas técnicas. Hable de la situación, hable de la acción, o sea, usted qué hizo, hable qué tareas le tocaba hacer o qué cositas hizo para lograr el resultado y hable del resultado. Ya cuando usted termine de hablar del resultado, listo, ya se acabó, no hable de más, no hable más de la cuenta. Porque también viví un tema y es que cuando se habla más de la cuenta, eso implica, de alguna manera se ve que es como, es un tema de ansiedad. Primero, denota un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo. Y no queremos ser eso, queremos simplemente ir al grano. Entonces, estas técnicas son perfectas. Entonces, básicamente, ¿qué no hacer? No responde con monosílabos, pero tampoco se extienda más de lo que debería hacer en una respuesta. Eso. Eso es súper importante y ahí vamos y podemos enlazarlo de una vez con el siguiente no deben hacer y Sí. sería hablar del empleador anterior. O sea, tenemos que enfocarnos en qué hicimos nosotros como trabajadores, qué resultados dimos, Ujú. pero no calificar al empleador. ¿Te ha pasado que hablan en entrevistas que hablan mal o bien de su antiguo empleador? Se ha pasado, Vivi, muchísimo. Digamos, candidatos que dicen, por ejemplo, una de las preguntas que uno hace mucho es, ¿por qué, digamos, por qué terminaste tu anterior trabajo o por qué saliste de tu anterior trabajo? Y las personas tienden a hablar un poco sobre, de pronto, la mala cultura de la empresa o de pronto porque mi jefe no me la llevaba bien con mi jefe o porque tenía, digamos, mi jefe y yo de alguna manera no coincidimos en ciertos aspectos y eso de verdad no se ve bien. No se ve bien para nada ni que nombren la empresa anterior. Es más, usted puede hablar de su empresa anterior cuando le fue bien. Eso denota de hecho una respuesta muy buena y además denota que usted es una persona profesional, ¿sí? El profesional no va a hablar mal del anterior empleador así haya tenido una mala experiencia porque de alguna manera la empresa pues, ¿qué va a pensar el empleador? O la persona que te está entrevistando de una vez va a pensar, no, pues los siguientes somos nosotros, claramente. O sea, la persona nos va, cuando salga de esta empresa, lo primero que va a hacer es ir a echarnos agua o echarnos tierra a nosotros en el siguiente empleador.
Entonces, eso ya de por sí que te hace quedar un poco mal con el reclutador. No, no lo hagas, nunca, así sea la peor experiencia, así tú digas, no, me fui de esta empresa porque es que tenía el peor jefe del mundo, porque eso pasa, o sea, eso pasa que las personas se vayan por los jefes, pero no lo digas. Eso realmente te hace quedar muy antiprofesional. Más bien, toma esos aspectos chéveres de la anterior empresa y eso sí tráelos a colección aquí, porque eso sí te va a dar puntos en esta entrevista, decir qué cosas buenas tenía la anterior empresa, porque eso de alguna manera me hace pensar, ok, la persona habla bien de sus anteriores empleadores, entonces eso va a pasar también con nosotros cuando la persona se vaya a otro lado. Y es algo, mira, de verdad que eso es lo que hablábamos al principio, es el clic que logras hacer con tu Sí. jefe, son de estos pequeños detalles. En mi college éramos 17 personas estudiando, Uh -huh. uno no pudo conseguir el staff para hacer las prácticas, no podía conseguir dónde hacer las prácticas. ¿Por qué? Hizo muchas entrevistas y no lo lograba. Y es una persona que ya en el día a día era bastante fastidioso y Mm, negativo y intenso y no sé hacer y no puedo y háganmelo y, sí, o sea, yo creo que eso se manifiesta, o sea, lo que tú tengas de verdad como personalidad se va a manifestar al momento de conectar. Entonces total. el tema de estarse quejando no es tan bueno. Sí. Otro tema, aquí hablan, por ejemplo, y si me despidieron de otra empresa, si me despidieron de otra empresa, ¿cómo voy a manifestar eso? O sea, ¿cómo lo menciono, no lo menciono? ¿Ellos Pues se dan mira, cuenta o Eh, todo depende, depende de la situación. Yo creo que cada situación es tan distinta y si te sacaron de, o sea, si terminaron tu contrato por sin justa causa, porque de pronto hubo recorte de personal, una reestructuración, pueden haber tantas causas y yo siempre digo que hay que ser transparente, pero no al punto de que si de pronto o sea, tu despido fue por desempeño, por ejemplo, simplemente pues obviamente no vas a hablar de eso, ¿sí? Es que también tú vas a llegar a una entrevista a vender tu perfil y tú no vas a vender tu perfil diciendo que te sacaron por desempeño, porque puede que hoy en día seas una persona distinta, puede que tal vez estabas desmotivado en tu trabajo, es que pueden haber tantas cosas. tantísimas Sí, cosas? y yo soy partidaria de que una persona puede de verdad ser puede ser una persona con bajo desempeño en esta empresa, pero por muchas razones, porque la persona tal vez está en el puesto equivocado, tal vez la persona está con el jefe equivocado, tal vez no está desarrollando su potencial al 100, pero esa persona en otra empresa, en el puesto correcto, en la posición correcta, esa persona puede brillar. Entonces, no vendas Tal tu cual. perfil mal, no vendas tu perfil, no digas que pues, si el desempeño era malo, pues obviamente no lo digas, o sea, pero si de pronto fue un tema de reestructuración, no veo por qué no. Entonces hay que ser inteligente con esa charla, ese speech. Siempre dicen que uno tiene que aprender, todos tenemos que saber vender, porque Sí, en las entrevistas, si no somos vendedores, sí somos vendedores de nosotros mismos. Entonces, ahí en ese caso, ustedes imaginen que se están vendiendo sí, desde ese punto de vista. Entonces, cada palabra, digamos que la entrevista es la oportunidad de tú coger tus debilidades y transformarlas en cosas positivas para tu cargo y coger tu experiencia y resaltarla de alguna sí, manera. Enfocado hacia dónde, hacia lo que ya investigaste, tanto de tu puesto como de la empresa. ¿Sí? sí, Como ya sabes cuál es la visión de la empresa, ya sabes qué tipo de proyectos desarrolla la empresa, ya leíste en realidad el perfil que requieren, esas mismas palabritas que tienes ahí, reforzarlas todo el tiempo también en la entrevista. total. ¿Sí? Ese es el tema, es transformar. Alguien preguntaba aquí en algún momento, por ejemplo, si yo no sé, por ejemplo, el idioma, lo que yo mencioné Ujú, al principio. sí, Yo no sé casi el idioma, pues como yo sé que no sé el idioma, pues voy a aprovechar alguna de esas preguntas para transformarlo claro, y decir, es que tengo toda la intención de aprender. Yo no exacto. tengo experiencia laboral en el área. Entonces, ¿qué hago? Cojo lo que estudié, cojo lo que investigué, no tengo experiencia, pero sí he manejado otro tipo de software que se parece a este. Sí, No he tenido ese tipo de experiencia, pero sí he trabajado en equipos donde, o sea, cada pregunta, aunque no sea exactamente lo que te están preguntando porque no tienes la respuesta, ujú, enfocarla en que si tienes habilidades que están pidiendo la, en la solicitud del personal o cuando te presentaste en el perfil. Entonces, sí. es mencionarlo.
exacto. Eso es súper importante. Yo vi una pregunta aquí que alguien hizo, bueno, un comentario sobre el tema de qué pasa si decimos que por qué me fui en mi anterior empleador, si se puede decir que por un tema de compensación. Y personalmente no lo recomiendo. No recomiendo que la razón por la cual saliste de tu anterior empleador le digas a tu nuevo empleador que fue por un motivo de compensación, a menos que de pronto, eh, pues es que no se me ocurre de verdad, al menos, o sea, para mí deberías buscar otra opción. Realmente busca otra excusa, pero no digas que fue por un tema de compensación, porque volvemos al tema anterior. Vas a estar demostrando que tu motivación es la compensación y pues el empleador va a pensar, ok, mañana te va a llegar un empleador nuevo con una mejor compensación y nos vas Y a te vas a dejar. ir. Exacto. Y una Entonces, posible respuesta sería a esa pregunta, si estás buscando eso, si fue por compensación o algo así, una respuesta posible sería porque siento que ahí ya aprendí todo lo que necesitaba para hacer, total, desarrollarme en ese puesto y si cambio de empresa puedo tener nuevos conocimientos del manejo de proyectos similares pero con diferente visión. Entonces ya exacto, ahí es un tema de crecimiento personal, ya no total. es un tema de salario. Y tú sabes que por ejemplo fue salario, pero pues no tienes por qué decirlo. Obviamente, obviamente, exacto. Vender el perfil, básicamente. Bueno, siguiente, lo que Sí, no tenemos que hacer en una entrevista. Nos dice aquí Masha en Canadá, nos dice, por favor, no den muchos detalles familiares, personales, nacionalidad, edad, familia, que si tengo hijos, que si no tengo hijos, que si estoy casada, sí, que soy de Ecuador, que soy de Canadá, que soy de Colombia, que soy de Chile, ay, es que tengo 60 años, ¿será que sí me puede contratar? sí. No se habla de ese tipo de No cosas. se habla. Y Vivi, mira, esto a mí me da un poco de risa a veces este tema, porque uno de latino le encanta hablar de su país, ¿o no? Uno le encanta, y yo cometía muchas veces ese error, como yo hablaba de Colombia para todo, y es que en Colombia hacemos esto, pero es que en Colombia esto, y porque mi familia, y yo tengo una niña de 4 años. Vivi, no, uno no debería hablar de eso, ¿por qué? Y entonces voy a hablar un poquito aquí de leyes, pero no se aburran porque esto tiene mucho que ver. En Canadá, el tema de human rights o de derechos humanos es muy fuerte. Y eso lo vemos desde el mismo currículum, donde no ponemos ni foto, ni edad, ni estado civil, ni nacionalidad, ni nada. ¿Por qué? Porque precisamente todos esos son, primero, esos son campos protegidos acá por la ley y tú no puedes ser discriminado por nada que sea tus temas personales. Tú no puedes en una entrevista decir, y esa es la razón por la cual no deberías hablar de tus temas personales como son familia, como es nacionalidad, porque no quieres influenciar al entrevistador que tome una decisión basado en temas que no son estrictamente tu trayectoria profesional y tú cómo puedes contribuir a esa posición. Si tú empiezas a hablar de tu background, lo que es tu nacionalidad, si empiezas a hablar de tu edad, todos esos temas inconscientemente, aunque no lo quieras hacer así, pero inconscientemente le crea una influencia al reclutador acá. Ya le dice, ok, o yo soy muy joven, ok, o yo soy muy viejo, o yo no hablo bien el idioma porque soy de tal país, o yo tengo esta religión, entonces voy a tener que tener unos ciertos espacios en el día para, por ejemplo, hacer ciertas cosas, o yo tengo hijos, entonces yo soy una mamá soltera. Nada de eso. Nada de eso deberías tú revelarlo en una entrevista porque todos esos son factores que van a influenciar, ojo, inconscientemente la toma de decisión. Así no lo quieras, inconscientemente el reclutador va a hacer esas anotaciones acá. Entonces, ¿qué es mejor? Centrarte únicamente en tu trayectoria profesional, que es básicamente para lo que tú estás aplicando. Eso es lo Tus único que resultados. deberían. Exacto, tus Que no resultados, estás buscando novio o novia, estás buscando es un empleo. Y no les total. importa tu vida personal, les importa tu vida profesional. Exactamente, Vivi. Entonces, mi recomendación de verdad, no traigan a colisión nada que no sea su trayectoria profesional, por más de que se muera de hablar de sus hijos, porque es que a uno de sus hijos le encanta hablar. No, al empleador no le interesa saber de tus hijos son muy importantes en tu familia. Ya. Porque de verdad, yo he visto unos casos, Dios mío, pero sí, y no es porque yo soy mamá, en serio, pero es mejor dejar esos temas en otro lado que no sea Sí, una entrevista laboral. y aquí ese tema es súper, o sea, la gente es como maneja su vida personal muy Sí,
al paralelo de la vida profesional. O Total. sea, no se mezclan las dos cosas como uno está acostumbrado. No sé, en Colombia todos mis compañeros de trabajo son mis amigos que van a mi casa, que vamos de rumba, que vamos. No, aquí como que lo mantienes muy, o Sí, sea, no somos amigos, somos compañeros de trabajo. Obviamente sí, hay una relación chévere, hay una relación de ambiente, a mí me gusta mi ambiente laboral, pero no hay una amistad. O sea, no nos llamamos después de la jornada laboral, no pasa nada de eso. total. Vamos a seguir. Bueno, Sí, cómo vamos todos por acá? Creo que ¿qué tal? vamos a terminar con unas 3 cositas más que no debemos hacer y pasamos a unos 5 minutos de preguntas. Ujú. Y quiero saber cómo vamos la gente en YouTube, en Facebook y aquí en Instagram. Porque ya casi vamos con preguntas y luego tendremos una sorpresa al final. Quiero saber que me cuenten desde dónde nos están viendo también, en todas las plataformas. Yo veo Bueno, varias personas que siguiente. conozco. Ay, Sí. les mando muchos saludos. Sí, un Sí, sí, abracito sí. a todos. Yo también he visto aquí muchos nombres y perfiles conocidos. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Eh, bueno, para las personas que están preguntando el tema de inmigración como Ujú. tal, será otro tema, Sí, ¿sí? En otro momento, pero si hay una pregunta que tenemos preparados de lo sí. que no se debe hacer, que Ujú. ya llegaremos a ella. Por ahora, eh, si hay una pregunta que yo no sé, ¿qué hago? Digo, Súper importante. no, Sí, no, ese eso es lo tema, que no hay que hacer. eso es lo que no hay que hacer. Recuerden, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer, Vivi? Cuando no sepas de una pregunta, nunca digas no sé. Literal, nunca digas no sé. Al contrario, trata de responder esa pregunta. Entonces, ejemplo, te preguntan, dime de alguna vez que hayas tenido que, volvamos al tema, atender a un cliente difícil. Eh, y tú respondes, no, la verdad nunca me ha tocado. No, no hagas eso. Mira, si en algún momento piensas que no sabes una pregunta o que de pronto no tienes una historia que contar acerca de una situación pasada, entonces obviamente no vas a inventar, pero simula qué pasaría si tuvieras esa situación. O sea, cámbiala entonces a futuro, no pasado, sino Hipotético. futuro, hipotético, exacto. Entonces, mira, yo la verdad nunca he tenido un cliente difícil porque en la situación en la que siempre me he encontrado, mis clientes ya vienen trabajados, no sé, se me ocurre, pero me imagino que si yo me encontrara en esta situación, haría lo siguiente, ¿sí? Entonces, de verdad, nunca digan no sé, porque eso pues denota falta de interés, falta de preparación y un poco de falta de creatividad. En una entrevista, la creatividad también es muy primordial, que tú sepas de pronto, se te ocurre en un momentico. Y te Improvisar. improvisar es muy importante. Entonces, si no sabes algo, claro, hay preguntas muy técnicas. Eso sí, un desarrollador que te digan, oye, y tú sabes Java y el desarrollador no sabe Java, pues entonces puedes decir, no, mira, yo no manejo ese lenguaje, pero manejo otros lenguajes y de todas maneras te quiero contar, estoy haciendo un curso o he visto cursos donde podría desarrollarme en ese lenguaje. Entonces, siempre traten de no, primero, Ser obviamente, no monosílabo, propositivos. pero positivo, total. Entonces, de verdad, nunca se creen como, no, no sé, eso es lo peor, de verdad. En una entrevista no hagan eso. Improvisar, mira lo que están diciendo. Tal cual. Bueno, hay Sí, una última pregunta. sí, eh, última pregunta, no. Último que tip, no hay que hacer. sí, Y ahí, bueno, resulta que cuando hablamos de buscar trabajo en Canadá hay 2 perfiles, ¿sí? sí. Uno son las personas que ya estamos acá, que tenemos, Ujú. como tú y como yo, que tenemos un permiso de trabajo abierto para buscar trabajo, ¿sí? Ujú. Eh, y existen las personas que no tienen un permiso, que no viven en Canadá y que lo que quieren es buscar ese permiso de trabajo cerrado para poder llegar a Canadá. Sí, Entonces, cuando se presenta una oferta laboral, pues los empleadores y las empresas no saben en realidad que se van a presentar personas que no tienen el permiso. Se exacto. habla de que no tenemos permiso, se menciona, no se menciona en la Sí. entrevista o en cuál entrevista de todas o cómo hablamos del tema. Mira, aquí hay, digamos, dos puntos importantes.
¿Les decimos a los empleadores que estamos por fuera? Claro que sí, claro que sí. ¿En qué Desde momento? en la entrevista número uno, desde la entrevista número uno, nunca dejen llegar a la entrevista número cuatro y que los empleadores no sepan que tú estás por fuera. Una cosa es haber atraído al reclutador a una entrevista, sea porque de pronto colocaste tu país o no lo colocaste, eso ya está a tu consideración. Pero el hecho de que te hayan invitado a una entrevista, en una entrevista hay que ser transparentes. Y hay que decir, mira, yo estoy por fuera de Canadá y yo siempre en mis asesorías les digo a mis clientes, tengan la información clara de cuál es la forma correcta para que usted vaya a Canadá por si les llegan a preguntar, porque finalmente esto se está vendiendo su perfil y puede que en la misma entrevista le digan, ok, me encantó tanto tu perfil, quiero saber cómo te traigo a Canadá. Entonces téngalo muy claro, si le aplica TLC, si le aplica, no sé, el EMIA, lo que sea. O Pero sea, hay en ese otro, caso sería mejor tener ya como una asesoría antes o investigar en la página oficial de investigar. Canadá para saber realmente cómo sería el proceso en caso de encontrar una entrevista, para poder Sí, guiar tú un poco dándole información al empleador. es verdad, Vivi. Si la persona, pues, de pronto por tanta información en internet no conoce muy bien o no sabe, sí, la recomendación sería poderse guiar con un Contratada. consultor migratorio donde te diga, mira, mi perfil es este, dime si me aplica TLC o no me aplica y bueno, y cuáles programas me aplican. Pero tú tocabas otro tema bien importante, Vivi, y es el tema de inmigración en sí. Si es conveniente o no hablar de temas migratorios con el empleador desde el primer momento. Y miren, yo les quiero contar una cosa. A raíz de toda esta experiencia que he tenido trabajando con Masha y trabajando con mis clientes y trabajando como reclutadora, me he dado cuenta de una cosa. Los empleadores aún no están listos y no saben sobre los temas migratorios y no saben que es posible traer personas del exterior. El empleador aún no sabe eso. ¿Qué significa eso? Que de por sí cuando tú estás entrando a una entrevista, ya el empleador piensa que el tema migratorio es complejo. Entonces, cuando tú empiezas de llegada a hablar de temas migratorios desde la primera entrevista, diciendo, no, mira, yo estoy en Ecuador, pero yo me puedo venir a Canadá por esta vía, por este programa de inmigración. Error, 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 porque ahí ya estás creando una barrera de entrada. Ahí ya le estás diciendo al empleador, yo soy complejo, mi caso es complejo. Entonces, ¿qué queremos? No queremos obviamente no ser transparentes, queremos dejarle claro, yo estoy por fuera, pero yo para poder llegar a Canadá necesito una oferta de empleo. Punto. No hable más del asunto, por favor, no se ponga a hablar que usted necesita miles de formatos, esto, tantos tiempos de procesamiento, no hable más de eso, no hable más de la cuenta, volvemos al de, no hable más de la Simplemente con cuenta. eso. Con una Sí, oferta de empleo, finalmente, así estés en Canadá, también tendrá que darte una oferta de empleo. En ese momento que te dan la oferta de empleo, tú ya mencionaste, no negaste que estás por fuera, ya mencionaste que necesitas una oferta de empleo, de ahí para adelante ya se encargarán más adelante de hacer el proceso. Pero de total, entrada, cambiar un poquito de tema, o sea, sí, estoy por fuera, necesito una oferta de empleo para poder llegar, y ahí una vez, digamos que, así como decimos en Colombia, voltean la arepa, que pena por la total, expresión, pero es que es así, o sí, sea, cojan eso negativo, que son los ejemplos que yo les mostré en mi entrevista, eso negativo pues porque de alguna manera sí es una barrera que estén por fuera del país, pero sí, automáticamente cuenten lo motivados que ustedes están. ¿Sí? sí, Así, sí, sí, de una, sí. cámbienla. De verdad, Vivi, yo pienso que grábense un poquito esto. El tema migratorio es un tema delicado y para cualquiera, tanto para el empleador, que usted ya de primeras empiece a hablar de migración, va a crear una barrera, va a crear una razón para no llamarlo a una segunda entrevista. Entonces, de verdad, no se fijen en eso, al contrario, yo necesito una oferta de empleo para llegar a Canadá. Ya llego al punto en que de verdad me quieren contratar, usted se va corriendo con su consultor migratorio y hace todo su proceso, pero ya cuando tenga su oferta de empleo. Antes, de verdad, no le den tanta vuelta a ese tema porque el empleador, esa es la razón por la cual está buscando para no continuar en ese proceso con usted. Dejen fluir e intenten encantar al Sí, reclutador. O sea, exacto. enamórenlo de su perfil y de ustedes. Claro, ¿Sí? ahí hay otro punto, Vivi, y eso es bueno, y ya por decir, digamos que están muy insistentes, que el empleador en serio quiere saber, pues eso ya es otro tema. Si ya de verdad le hacen preguntas como en serio me interesa el asunto, claro, usted no se va a quedar callado, usted le cuenta, existe el Ya se ha TLC, investigado. exacto, pero solo si le pregunten, es decir, limítese a contestar lo que le pregunten, básicamente. Sí.
Bueno, excelente. En este momento, pues primero que todo quiero agradecerte No, por todo con este gusto. tiempo, por todo este valor tan impresionante que nos has dado hoy, porque estoy seguro que vas a ayudar a muchas personas, Ay, incluso que están aquí, porque dentro de mis seguidores hay varios en mi comunidad que han presentado muchas entrevistas y como ay, que ven que la cosa no fluye. Y es por esos pequeños detalles que como que bloquean automáticamente el proceso. Los invito a todos a los que se conectaron tarde, de pronto al live, que sí, lo van a poder ver en diferido más adelante para que lo repitan, se lo repitan porque hay muchos tips y papel y comiencen a lápiz. apuntarlos. Sí, Papel y lápiz para que no se pierdan absolutamente nada y tengan, porque es que ese es el tema también, ¿no? Que en la entrevista hay que estudiar. O sea, hay que uno prepararse. estudia antes de la entrevista. Uno Sí, investiga la empresa, investiga el perfil, toma datos de palabras claves que tienes que repetir, depende de lo que hayan pedido. Si piden una persona entusiasta, pues constantemente repite que tú eres entusiasta. Si pidieron que en el trabajo que tienes una persona que haces las cosas con mucho detalle, pues constantemente refuerza en cada pregunta que tú eres un ujú, detallista. O sea, aprovecha exacto. esas palabras claves que están en el perfil de la oferta laboral para que las puedas exponer y las puedas reforzar que tú eres la persona que están buscando. Así es. Entonces, por favor, quiero agradecerte, María, por este tiempo, agradecerles a todas las A personas que están ti. conectadas desde Facebook, YouTube e Instagram. Y vamos a comenzar por una cortica, 5 minutos, María, no te voy a quitar más tiempo, Claro, porque quedamos en 40 minutos, llevamos una hora, así que 5 minuticos de de una. preguntas y respuestas. Así que vamos a coger una de Facebook, una de Perfecto. YouTube y una de Instagram y A te voy ver, contando, ¿vale? ¿Quién vamos a empezar? perfecto. Vamos a empezar, por aquí tengo unas preguntas. Ujú. Chucu, chucu, chum. Bueno, voy a tomar las preguntas que sean exclusivamente de entrevistas. Si me las pueden ir escribiendo y tú llegas Sí, a ver alguna, me avisas, porque yo estoy leyendo aquí en otro listado. sí, Que sean Joel. específicamente de entrevistas. Que sea solo de entrevistas. Ah, pero no me Bueno, deja ya te la ver. respondí. Aquí, ¿qué decir cuando estás aplicando desde fuera y te preguntan si solo te interesa la visa? Creo que eso ya lo hablamos. Sí, Y nunca te van a preguntar que te interesa solamente la visa. O sea, eso nunca te van a preguntar. sí, Porque no, es que la visa, realmente. la visa no es una finalidad. La Hmm. visa es el medio para lograr las cosas. O sea, no es la finalidad. Exacto, sí, total. Lo que sí te podrían preguntar es si tú tienes un estatus válido en Canadá, sí, un estatus legal válido. Entonces, pues importante que dejes muy claro en la entrevista que estás por fuera de Canadá, pero tu intención es radicarte y estás totalmente disponible a radicarte en Canadá apenas tengas una oferta de empleo. Eso es básicamente. Por aquí he Aquí hay otra. visto, Ah, ok, dime. bueno, vi una pregunta de una persona que dice, ¿cómo responder la pregunta de háblame de ti? Entonces, así, rápidamente, ¿cómo responder háblame de ti? Ay, Dios. Miren, yo para esa pregunta considero que no se demoren más de 1 minuto y medio contestando esa pregunta. Y, o sea, pártala como en varias partes. Primero, y primordial, no datos personales. Más bien, enfócate en tus datos profesionales. Mi nombre es tal, tengo, este es mis estudios, tengo tantos años de experiencia y, importantísimo, que tomen ese job description o esa oferta de empleo a la que están aplicando y enfoquen su respuesta en esa oferta. Es decir, si les dicen cuántos años de experiencia, digamos, tengo tantos años de experiencia en lo que le estén pidiendo. No se ponga a hablar de otras cosas, no se ponga a hablar que tengo experiencia en ventas cuando le están pidiendo servicio al cliente. No, toma la oferta de empleo y dices, tengo tantos años de experiencia en servicio al cliente haciendo esto y esto y esto que lo van a sacar de la oferta de empleo. Y mi intención y mi pasión en esta vida es tratar con clientes, hacer esto, pero siempre enfoque su respuesta en la oferta de empleo. Eso es como primordial. Total. Sí, Por eso es que es tan importante leer, realmente aprenderse de memoria lo que están pidiendo en el perfil. Y por eso es tan importante tener esa base de datos, ese Excel con cada una de las sí, empresas, porque es que cada entrevista la vas a preparar diferente, enfocada al perfil, a esas palabras claves que tú tienes que tener ahí listas para poderte preparar. Siguiente total. pregunta. Eh, Cuando le preguntan, ¿qué decir? No, espérate, se me perdió ya. Se plantea, o Quimena dice, se plantea llevar la familia en una entrevista. Es decir, puedo plantear que si tengo esa opción me permita llevar mi familia. No, No, ese tema es un tema migratorio. Ustedes están buscando
O sea, el tema de si pueden llevar o no la familia no le interesa absolutamente nada a la Mm, empresa, es un mm, tema exclusivamente migratorio. total, Eso no es un tema que se gestiona con el contratante. O sea, por favor, quiero que tengan eso supremamente claro. Una empresa no es el que les va a autorizar a ustedes a vivir en Canadá. Es total. un oficial de inmigración a través de un proceso con Migración Canadá. No es el empleado. El empleador les va a dar uno de los requisitos para que ustedes los logren hacer a través de trabajo. Pero no es ellos los que van a decidir si ustedes van a venir, si no van a venir, si van a poder venir con su familia o no. Total. Y digamos para responder esa pregunta, porque en la mayoría de los casos sí se puede llevar a la familia, solo en pocos Exacto. así como muy específicos en la Holiday Visa de México, tal vez no, pero en la mayoría de casos sí, sí puede llevar su familia, su núcleo familiar, esposa e hijos, esposo e hijos. Sí. Excelente. Bueno, ¿qué pasa, Vivi, cuando la persona no habla muy bien inglés y le llaman a para una entrevista? Es súper Mm, importante habla inglés. no, obviamente, las posibilidades siempre van a mejorar si tú sabes los idiomas. O Total. sea, mayor nivel de idioma, mayor nivel, mayor posibilidad de encontrar un empleo. Esto es supremamente importante porque yo siempre que publico algo de este estilo, siempre hay alguien, sobre todo en TikTok, que me contesta, pues yo llegué a Canadá sin saber el idioma, conseguí una oferta laboral. Claro, siempre hay Sí, excepciones que sí encuentran una oferta laboral, sí, sí, sí. pero la proporción es mayor idioma, mayor posibilidad de encontrar un empleo. Por eso nunca dejen de aprender el idioma. Pero Ujú. si dentro de la oferta laboral, que también existen, yo las he visto, dice específicamente que no requiere que tengas un nivel muy experto de idioma, porque también las he visto así, en ese caso, sobre todo en francés, en ese caso, pues ya lo saben los empleadores, o sea, ya saben Sí. que tú no tienes mucho nivel de idioma. Memoriza, estudia las palabras claves que están buscando en la entrevista, Ujú. específicamente aprende bien ese vocabulario. Así es, No sé si tú exacto. quieres añadir algo más. Yo pienso que eso depende del nivel de cargo. Vivi, si estaba aplicando un cargo muy junior o de pronto un cargo de Exacto. lo que es los skill trades, que son básicamente trabajos más técnicos, manufactura y eso, tal vez no requiera un nivel de inglés o y francés muy alto, pero obviamente se están aplicando a cargos más senior, analistas, especialistas, como manager, claramente se va a requerir un nivel del idioma alto. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho de Alexa, porque está enfocada a la entrevista, ¿no? Aquí hay Sí. muchas preguntas, pero que no tienen que ver con la entrevista. Ujú. Entonces, la pregunta de Alexa es, cuando la empresa es la que lo busca a uno, porque sabemos que hay empresas Sí, reclutadoras que, como si ustedes tienen un buen perfil en sí, LinkedIn, pues los pueden buscar a ustedes, ¿no? ¿verdad? Cuando la empresa es la que lo busca a uno, la actitud debe ser diferente o la misma o se maneja de forma diferente la entrevista. Ten en cuenta que si te buscaron a ti, están buscando otros candidatos al mismo tiempo. Es decir, no porque te hayan buscado a ti, te van a dar el puesto, te están invitando a un proceso de selección. Y si a ti te interesa esa posición, tu actitud no debería ser distinta ni deberías llegar con una actitud distinta como si tú estuvieras aplicando. Igual, ese reclutador que te buscó a ti por LinkedIn y te encontró otros candidatos al igual que tú para invitarlos al mismo proceso. Y eso pueden ser personas, tú no sabes, igual o mejor calificadas o peor calificadas, uno no sabe, o sea, cuando digo peores o menos calificadas. Entonces llega siempre con una actitud muy humilde a una empresa, con una actitud de querer aprender, de querer contribuir a la empresa y no porque te buscaron llegas con una actitud de pronto de, no sé, tal vez sobra de eso o de ese estilo, no, siempre súper humilde y siempre buscando que si te interesa la posición, des lo mejor de ti y trates de hacer clic con ese empleador. Sí. Bueno, yo desde mi parte, no sé si tú llegas a ver otra pregunta, aquí Jenny Vargas Garzón hace una pregunta que me parece supremamente importante. ¿El emprendimiento es válido en Canadá como experiencia? Y creo que de eso, creo que ya lo hemos hablado el resto del live, y es que lo que importa son lo que tú has hecho, los resultados que tú has obtenido, los procesos que has desarrollado. No sé si tú me Ujú. quieras corregir o quieres ampliar esto, pero recuerden que ustedes van a vender. Si tú fuiste independiente, tuviste un emprendimiento, algunas acciones hiciste muy específicas Sí, que generaron unos resultados y eso es lo que tienes que demostrar. Realmente no es tan exacto, interesante si fue X o Y empresa. Lo que total. importa es tú qué has hecho. Tal cual lo dijiste, Vivi. Es más,
Siempre recomiendo no hacer, o sea, yo sé que el ser emprendedor, el ser emprendedor es un perfil muy distinto al ser de un empleado. Totalmente distinto porque a veces el emprendedor hace de todo, el empleado hace sus funciones. Que si es conveniente darle tanta atención al tema del emprendimiento, pues mira, el hecho de que tú hayas sido emprendedor para el empleador le da también, pues, le da a entender que tú tienes como esa, tal vez, o esa intención de seguir emprendiendo, o tal vez vienes como de otro mindset, como de otra mentalidad. Entonces, enfócate más bien es en los skills o en las habilidades que aprendiste en tu emprendimiento y no des tanta importancia al hecho de que era tu empresa. De hecho, muchas veces hasta Ni yo menciónalo. es más, yo les voy Simplemente a yo decir una hacía esto, cosa, esto y lo sí, otro. yo les voy a decir una cosa, yo a veces cuando asesoro en mis currículums a mis clientes, a veces obviamos un poco el tema de fue tu empresa o fue la otra. Yo les digo, coloca el Exacto, nombre de la empresa y no tienes por qué decir que era tu empresa, coloca el cargo que tenías y las funciones que tenías porque eso es lo importante. ¿Qué skills, qué exacto. habilidades tenías, cómo contribuiste? Eso es lo que importa, no si era tu empresa o no. Perfecto, muchísimas gracias María. Bueno, para cerrar esta es Bueno. la ñapa de las preguntas, porque es una pregunta que la han hecho mucho y no la hemos respondido, y es, ¿qué decir cuando nos preguntan las debilidades? Bueno, yo de alguna manera ya lo respondí Sí. y me gustaría que tú nos ampliaras un poquito. Bueno, las habilidades, mira, No, Vivi, debilidades es lo más ay, perdón, importante. debilidades, ¿cómo responder una pregunta de debilidades? Miren, primero, regla de oro, no vayan a responder la pregunta de debilidades con una Debilidad. habilidad que se requiera que sea tu fortaleza. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú estás aplicando un cargo de análisis de datos, no vayas a decir que tu debilidad es orientación al detalle. ¿Por qué? Porque esa es una fortaleza que esperamos que tú tengas como analista de datos o que tu debilidad son las bases de datos. Cuando yo espero que esa sea tu fortaleza o que es un cargo de liderazgo y tú digas que tu debilidad es el liderazgo. O sea, ¿me entiendes? Me Se refiero, ve. claro, se ve todo el tiempo porque finalmente uno quiere ser transparente y honesto y a la final lo que estás diciendo es yo no soy el candidato para esta posición. Más bien, ¿qué de verdad deberías responder? Fíjate en debilidades que seas transparente. Yo siempre digo, sé muy transparente, sé muy honesto, porque eso se nota. No vayas a hacer el cliché del perfeccionista a menos que realmente lo seas y tengas un ejemplo para dar porque si eres perfeccionista. Pero si no lo eres, no vayas en ese cliché. Habla de pronto de otras debilidades. Lo que tú decías al principio, el Con el idioma. lenguaje, el idioma es una debilidad que muchas personas tienen y que es totalmente válido decir, mira, yo tengo esta debilidad, pero ¿qué es importante cuando te preguntan eso? Que digas cómo estás trabajando para mejorarla. Exacto. Eso es Eso súper es importante. exacto. No vayas a decir como mi debilidad es el idioma y ya, next question. No, al contrario, mi debilidad es el idioma, pero yo estoy haciendo este curso, estoy practicando y mis objetivos es estar mejorando esta debilidad en esto y esto. Lo mismo, hay debilidades que no son tan, por ejemplo, cuando es un cargo donde tú no tienes que dar presentaciones en público, tú puedes decir que una de tus debilidades es la presentación en público o el public speaking. ¿Por qué no? No te va a hacer quedar mal con el cargo, pero eres honesto y dices, estoy trabajando también en hacer public speaking, haciendo esto, manejando proyectos. Entonces, mi recomendación, no hablen siempre, no hablen de debilidades cuando se supone que debería ser tu fortaleza. Y aunque la gente crea que lo más difícil es hablar de las debilidades, hablar de las habilidades también puede ser ahí un poco complicado porque muchas personas ponen como una fortaleza ser responsable, ser puntual, cosas que no tienen por qué mencionar porque son obvias. Tú no Sí, tienes que ser un irresponsable para buscar un trabajo ni un impuntual. Entonces, total, eso no está entre las opciones como fortalezas. También es súper exacto. importante que lo tengan porque suele pasar que ponen eso también como fortalezas. Aprovechen que si le hacen la pregunta de la fortaleza, eso es lo mejor. Aprovechen para buscar qué fortalezas o qué requisitos están Están pidiendo buscando. y habla que esa es tu fortaleza. Obviamente, sé sincero, no vas a inventar, pero si están pensando, si te están pidiendo que tengas una fortaleza en especial en el job description, aprovecha y sácala y dices que esa es tu fortaleza. De esa manera vendes tu perfil. Bueno, entonces quiero agradecerles
a las más de 300 personas que llegamos a ser en tiempo real conectadas desde Sí, Facebook, YouTube e Instagram de Family Life Moment. Gracias, Masha in Canadá, por todo tu a tiempo, ti, por estar aquí con nosotros. Los que quieran gracias. segunda parte del live, los que quieran más información, por favor nos lo dejan saber. El Claro live va que a sí. quedar grabado, por favor vayan y comenten también lo que más les gusta, si tienen más preguntas, a ver si lo tenemos en cuenta para un próximo live. Muchas Así gracias. que gracias a todos de verdad. Pero ¿y no vamos a hacer la rifa? ¡Ay, verdad! Digo, Hay un sorteo, no se vayan a ir, por favor, vamos a hacer un sorteo. miren, vamos a Y hacer el sorteo. resulta que Masha, dentro de sus productos y servicios que tiene, existe una guía, que yo ya se las he compartido también a ustedes por Ujú, muchos posts y por mi grupo de Telegram. Hay una guía sí, donde está todo el paso a paso para que ustedes puedan crear un buen perfil de CV, sí. y no solamente un buen perfil, sino una cantidad de trucos adicionales, el Excel para hacerle seguimiento a las entrevistas de las que tanto hablábamos, Ujú. tips para presentar la entrevista, o sea, todo esto que hablamos acá con mucha, mucha más información, lista de más de 30 agencias reclutadoras, páginas web, bueno, hay muchísima información. También hay, aquí me dice Angélica que no lo tiene, por favor me escribes y con muchísimo gusto te envío el link donde está la guía. Y además también están modelos en inglés, próximamente en francés, Ujú. donde ustedes podrán simplemente pues casi que cambiar sus datos y enfocarlos al perfil que estén aplicando. Así que súper completa. Y hay dos, vamos a rifar hoy dos. María nos quiere regalar hoy Sí. dos guías para ustedes que estuvieron aquí súper conectados. María, ¿qué vamos a hacer para regalarla? Pues Vi, yo estoy pensando como de pronto hacer dos preguntas de lo que hablamos durante el live y la primera persona que conteste, ¿sí? Bueno, ¿quién lo quiere? A ver, que contesten a ver quién lo quiere. A ver, Dios, Dios, ¿quién? Dios. ¿Quién lo quiere? A Oh, ver, Dios mío. preguntas, Preguntas. preguntas. ¿La Eh, primera persona que me aparezca? sí, o sea, que tú Ok, y yo veamos que ella fue la primera que respondió. ok, ya voy a tomar Eh, captura de pantalla, de una. por si me aparece. Entonces, al principio del live hablamos sobre una pregunta o algo que no se debe hacer, que era llegar sin haber averiguado nada de la empresa, ¿cierto? Entonces yo hablé sobre conectar una información a algo tuyo. ¿Qué fue ese consejo que les di que tenían que averiguar antes de llegar a una entrevista, que podían conectar algo con ustedes? No sé si fui clara o muy, no, muy loca. Entonces, espérame a ver. No, listo, ya les A voy a ver si de decir. pronto contesta. Bueno, no sé, de pronto contestan el clic. Bueno, hablé de tres cosas, específicamente hablé de la misión, de la visión y de una tercera cosa. ¿Cuál es esta tercera cosa que debería? Ay, Grimal, ya alcanzó a contestar Sí, antes de lo que lo dijeras. no, pero Alguien dijo valores. los valores, ¿tú la viste? ¿Quién fue? Yo sí vi los Me valores. salía el live. Yo sí vi, decía los valores antes de Grimaldi. L. Lizarazo. L. Yo Lizarazo, tomé la captura de pantalla. L. Raya al piso, Lizarazo. Lizarazo escribió los valores de la empresa. Justo después, Grimaldi escribió la misión y la visión de la empresa. Perfecto, Pero primera Grimaldi, persona fue L. Grimaldi. Lizarazo. L. Lizarazo, ok, L. perfecto. L. H. E. L. E. Raya al piso, Espérate. Lizarazo, con Z ambas. Pues hagamos una cosa porque no sé si, más bien, Lizarazo, por favor, mándame un mensaje directo, ¿sí? A mi Instagram, por favor, y te mandamos la guía, porque no alcanzamos a ver. Entonces, por favor, escríbeme un mensaje directo y te mando la guía de empleo para ti. Listo. Hablamos también, para los que estuvieron pendientes cuando hablamos sobre la compensación y los beneficios, y se debería hablar de compensación y beneficios, y yo nombré algunas páginas donde se puede hacer investigación. La primera persona que me diga una de las páginas que dije que podíamos hacer investigación de salarios. La primera, a ver, estoy Estoy súper, preparada para tomar sí, apuntes, yo para estoy tomar aquí captura de mirando. pantalla. Sí, la primera que me diga, ¿qué Que les página? aparezca ya. Hmm, Apareció. sí,
La Neila, que tomé captura. Nelly, Neila, sí, Nelly Azú Azusa Sánchez, sí, Sánchez. Aneli Exacto. Azú Sí, Sánchez. Yo también la ahí vi. tomé captura. Listo, Clarísimo, genial. listo. Dos personas, entonces se acaban de ganar la guía de empleo, se las voy a mandar. Felicitaciones. ¡Felicitaciones! Súper, no, bueno, pues Vivi, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Este live me encantó, por favor, después darles toda esta información. Estoy segura que les va a servir muchísimo para sus entrevistas. Y si quieren, bueno, live número 2 lo hacemos con más tips, porque estos temas son muy chéveres para que de verdad se preparen. Bueno, y los que están por aquí arriba en Instagram, recuerden que arriba nos pueden seguir. Y los que están en YouTube, vamos a dejar también los datos de Masha al final y en el primer comentario. Y pues nada, pues seguimos Gracias. ahí en las redes sociales haciendo más live, dando más Sí, contenido, porque nuestra misión, tanto la Macha como la mía, es darles herramientas a ustedes para que hagan las cosas bien, las ujú, hagan en orden, las hagan estructuradas y que aprendan un poco cómo se vive aquí el mundo en Canadá, porque sí hay cositas que son diferentes. Así que así gracias es. infinitas a todos. Muchas Un abrazo. gracias. Chao, un abracito. Cuídense mucho. Bye bye. Chao, chao. Hola, hola, muy